Unas indicaciones prácticas. En primer lugar, el tema de la confesión. Como decíamos, para las confesiones lo haremos después de la celebración de la Pasión del Señor, para aquellos que quieran confesarse. O sea, la confesión es necesaria en los ejercicios. Bueno, necesaria no. Si uno tiene conciencia de estar en paz con Dios, de estar en gracia de Dios, hace poco tiempo que se ha confesado, no es obligatoria. Sería necesaria, digamos, si alguno está, digamos, alejado de Dios, si alguno está en pecado mortal. Bueno, es el momento más propicio para hacerlo, ¿no es cierto? En la confesión hay dos cosas. Una es la confesión que hacemos regularmente y otra es la que se suele hacer a veces en ejercicios, que se llama la confesión general. La confesión general es necesaria cuando, y bueno, si alguno tuviera a lo mejor mucho tiempo que hace que no se confiesa, si alguno tuviera en las confesiones alguna cosa no clara, es decir, no ha venido haciendo bien las confesiones anteriores, en ese caso la confesión general es conveniente, yo diría necesaria, y es un momento propicio para hacerla. La confesión general se puede hacer también, aun cuando uno se haya confesado hace poco tiempo. A veces en los ejercicios espirituales es conveniente. ¿Qué es la confesión general? Es una especie de confesión general, no hace falta una cosa detallada, minuciosa, digamos, si es que uno tiene conciencia de estar en paz con Dios, como una confesión de toda la vida. Alguna vez vale la pena hacerla, sobre todo a través de eso pedir la gracia. La confesión no es solamente el aspecto negativo, borra el pecado, sino que en la confesión pedimos gracia para vencer el pecado, pedimos gracia para cambiar, para recibir las gracias de Dios. Puede ser conveniente, en el Vademecum tienen las orientaciones, incluso un examen general, en la página 101, como preparación para la confesión, eso pueden irlo viendo ustedes. Si uno ya ha hecho ejercicios espirituales anteriormente y en esos ejercicios ya ha hecho una confesión general, lo que no suele ser conveniente volver otra vez hacia atrás. Uno puede hacer una confesión general desde la última confesión general. O sea, hice ejercicios espirituales hace 2 años, en esos ejercicios hice una buena confesión general, y bueno, me confieso así genéricamente de las faltas que haya habido en los 2 últimos años. Esto como orientación general. Puede haber casos particulares. Hay personas que tienen una tendencia a la escrupulosidad. ¿En qué consiste la escrupulosidad? Digamos, una cosa es lo que hablábamos ayer, el sentido del pecado. El sentido del pecado es algo que está en la inteligencia, sobre todo, y en la voluntad, es decir, tener conciencia de lo que es el pecado como ofensa a Dios. Otra cosa es el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa puede ir unido al sentido del pecado, pero puede ir separado del sentido del pecado. A veces el sacerdote tiene que atender a una persona que viene y dice: mire, padre, si yo no me siento arrepentido, no siento nada. Entonces uno le pregunta: dígame, ¿usted se da cuenta de que obró mal? Sí. ¿Usted tiene voluntad de no volver a hacerlo? Sí. Entonces está arrepentido, aunque no sienta nada, aunque esté seco como un palo. Tiene sentido, tiene conciencia de pecado, pero eso no le repercute en el sentimiento. Bueno, otras veces van las dos cosas juntas. Uno tiene conciencia de que ha pecado, de que ha ofendido a Dios, y eso al mismo tiempo le duele internamente, le duele hasta las lágrimas, a lo mejor. Bueno, ahí van las dos cosas unidas. Pero también puede darse lo otro, el sentimiento de culpa que no va unido al sentido del pecado. Y eso es lo que se llama una conciencia escrupulosa. Es decir, cuando uno empieza a inquietarse o a ver pecado donde no hay pecado. Cuando uno vive un poco angustiado permanentemente. Me parece que no me confesé bien, pero en qué, y bueno, no estoy muy seguro, pero creo que, pero usted se confesó, sí, me lo confesé, pero no sé si el Padre me entendió. Entonces, o uno termina de hacer la confesión, se va tranquilo y contento: uy, me parece que me olvidé esto, y está escarbando.
A veces, sobre todo en pecados que tocan un poco más el aspecto de la sensibilidad, uno ya los ha confesado, pero se queda inquieto. O sea, toda esa perturbación que a veces puede ser angustiosa, ¿no es cierto? A veces puede ser angustiosa. Pecados que tocan la sensibilidad, un caso típico de eso es, qué sé yo, la mujer que ha realizado un aborto. La mujer está tan hecha para ser madre, con toda su psicología, con todo su cuerpo incluso, que un aborto le afecta profundamente. Y a lo mejor viene, confiesa esa falta que ha hecho, recibe la absolución, pero se queda inquieta. Y hay mujeres que durante años y años vuelven. He hecho un aborto, pero ya lo confesó. Sí, eso fue hace 20 años, lo he confesado montones de veces. Por favor, quédese en paz, Dios la ha perdonado. Es un pecado gravísimo, pero Dios, la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Eso es lo que llamo escrúpulo, esa sensibilidad desordenada. En ese caso, si alguno tiene, digamos, un poco esa tendencia, no le conviene hacer una confesión general, no conviene escarbar demasiado, no conviene escarbar demasiado. La persona que está a veces constantemente, pequé, no pequé, me parece que sí, que no, déjelo en manos de la misericordia de Dios, no escarbe más. El examen para la confesión tiene que llevarnos a la conciencia del pecado y a la misericordia. Si lleva a la angustia, a la turbación, a la inquietud, y cuando hay una predisposición para eso, el entrar en exámenes demasiado minuciosos, yo incluso si alguno tuviera esa tendencia le recomendaría que no se ponga a leer el examen de conciencia que hay acá en el Vademecum, que es un poco largo. Eso en vez de hacerle bien le puede hacer daño, ¿no es cierto? Confiar en la misericordia de Dios, bueno, me arrepiento como el Señor conozca mi alma en este momento. El Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. A veces eso viene con una cosa, hay gente que tiene esa angustia, qué sé yo, con malos pensamientos, hay gente que la tiene a veces en las devociones o en las oraciones. Ustedes no saben hasta dónde puede llegar una cosa de esas, ¿no? Hay casos en que eso puede ser verdaderamente angustiante, ¿no? Qué sé yo, esto lo he leído, no es una infidencia de confesión, sino que lo he leído en un manual de psiquiatría pastoral. Mujer que va a comulgar y recibe la comunión, entonces le parece que tiene en los labios, le han quedado partículas de la hostia, entonces se limpia los labios con un pañuelo, entonces las partículas están en el pañuelo, envuelve el pañuelo, lo mete en la cartera, llega a la casa, no sabe qué hacer, dice, bueno, una estampita bendecida, una cosa así, se quema, quema el pañuelo. ¿Y ahora qué hago con las cenizas que están llenas de partículas? Hace un pocito en el jardín, lo entierra, le pone un cerquito alrededor, pero después le parece que los chicos han pisado el pocito y que la casa está toda llena de partículas de la Eucaristía. Es angustiante, pero ahí no. Es una cosa, digamos, de imaginación, de la sensibilidad. No hay que discutir con el escrúpulo. Yo a veces lo comparo una especie de un globo inflado que tiene una protuberancia por acá, ¿no? Uno la aprieta, pum, sale por acá, la aprieta por acá, pum, sale por acá. Dios no nos pide eso. Si uno tiene, digamos, esa tendencia, ese problema, confiar en la misericordia de Dios, no andar escarbando, no discutir. Si discutir es inútil, no, yo me acuerdo que ese pecado en realidad lo confesé porque cuando yo dije, el Padre me dijo, no, sí, lo confesé, así que me quedo tranquilo. Ah, pero aquel otro no. ¡Pum! Uno puede reírse un poco, pero verdaderamente eso hace sufrir. Y eso puede a veces venir en la vida como un periodo. Hay gente que pasa a veces por un periodo de esa angustia, ese escrúpulo. Y hay gente que tiene, digamos, una particular tendencia o predisposición hacia eso. En ese caso, la confesión general no es conveniente, a menos que uno la haga muy genéricamente. Bueno, me confesé hace tanto, me acuso de esto y pongo en manos de la misericordia de Dios todas las faltas y pecados de mi vida como Él conozca mi alma. El Señor no hay que mirarlo, qué sé yo, como un juez que está buscando tratar de encontrarlo a uno en falta para caerle encima con todo el peso de la ley. Confianza en la misericordia.
Entonces, la confesión, yo diría, es necesaria si uno no tiene la conciencia en paz, si uno tiene conciencia clara de falta, de no haber hecho bien las confesiones, tener conciencia clara de eso. Puede ayudar, digamos, con una confesión de devoción, a la cual uno no está obligado, para sentirme, reconocerme pecador y ponerme nuevamente en manos de la misericordia de Dios. No ayuda o no sirve si eso sirve para intranquilidad, para inquietud, para angustia, para seguir viendo pecado donde no hay pecado. Y otro tema también concreto que conviene tocar ahora, en la meditación anterior veíamos el llamado del Rey, es decir, el llamado de Cristo. Cristo me llama. Yo tengo que estar dispuesto a responderle con generosidad, de acuerdo a lo que el Señor pida a cada uno de nosotros. Decíamos al principio de los ejercicios que los ejercicios espirituales tienen que ser una especie de alto en el camino, silencio, nos apartamos del mundo, nos apartamos de los problemas, de las preocupaciones, del ruido, para hacer silencio y encontrarme con Dios y ver qué es lo que el Señor me quiere decir. Lo que toco ahora sirve para tratar de concretar un poco ese balance. San Ignacio nos dice, este es el momento propicio, cuando hemos escuchado el llamado y queremos concretar nuestra respuesta. Las primeras meditaciones nos han puesto enfrente al plan de Dios, principio y fundamento, a la ruptura de ese plan, pecado, a la misericordia de Dios. Y ahora, mirando hacia adelante, ¿y ahora qué tengo que hacer por Cristo? Bueno, tratar de pensarlo un poco, es decir, de bajarlo a lo concreto y de encontrar, si el Señor nos lo inspira, algún propósito. En esto tenemos que distinguir dos cosas. Cuando uno se pregunta qué es lo que Cristo pide de mí, puede encontrarse en dos circunstancias. Una, que se da, qué sé yo, sobre todo en el más joven, en el que no tiene todavía el camino de su vida orientado definitivamente en una dirección, es lo que llama San Ignacio la elección de estado. Uno se pregunta, bueno, ¿para qué me llama el Señor? ¿Para qué me llama el Señor? ¿A dónde me quiere? Ahí es donde se plantea el tema de lo que decía antes, lo decía un poco en broma, pero también hay algo en serio, ¿no es cierto? Los ejercicios no son una máquina de fabricar curas, pero es el momento en que uno puede decidir a lo mejor si tiene una inquietud vocacional. ¿Será que el Señor me llama a seguirlo? Digamos, en esta forma de entrega que es el sacerdocio, que es la vida religiosa. ¿Será que el Señor me llama para fundar una familia, para formar un matrimonio? Eso es lo que es la elección de estado. Pero alguno ya la tiene hecha. Uno ya ha escuchado el llamado, ya ha decidido seguir a Cristo, qué sé yo, por el camino de la vida sacerdotal. Bueno, ya es sacerdote, no es cuestión de ponerse a hacer una elección de estado. Decir, bueno, ¿será que me habré equivocado? No, ya, la elección ya está hecha. Lo mismo que para una persona casada, o sea, ya ha recibido el sacramento del matrimonio, ya ha fundado una familia. Bueno, absolutamente inútil que se ponga a hacer una elección de estado. Pero no será que a lo mejor el Señor me quería cura y bueno, si era así ya es demasiado tarde. Y lo más probable es que no, porque Dios nos habla también a través de las circunstancias. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, dentro de ese estado, dentro de ese camino que he elegido y en el cual no tengo vuelta, ver qué es lo que el Señor me pide. ¿Para qué? Y bueno, para vivir mejor mi sacerdocio o para vivir mejor mi vida como cristiano o como jefe de familia, etc. Eso es lo que San Ignacio llama reforma de vida. Son las dos primeras cosas que hay que distinguir. Cuando hago el balance concreto, sí, mi situación es, bueno, ¿cuál es el camino que sigo? ¿Me llama el Señor para esto, para aquello? Pensar serenamente lo que es una elección de estado. ¿Por dónde me llama el Señor? Si ya la tengo hecha esa elección, es decir, ya tengo un camino empezado en el cual no hay vuelta atrás, bueno, ¿qué es lo que el Señor me pide? Para vivir mejor mi sacerdocio, para vivir mejor mi vida
como casado, o qué sé yo, o como novio que pienso casarme, pero ya tengo la elección hecha, ¿qué es lo que el Señor me pide? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿En qué puedo ser más generoso? Es decir, este es el momento en que uno tiene que empezar a pensar eso para tratar de sacar de los ejercicios algún tipo de propósito concreto. Como les decía el otro día, no preocuparme de ahora en adelante de empezar a llenar páginas de cuaderno con listas enormes de propósitos fabulosos y generosísimos, porque cuando uno hace esas listas enormes de propósitos, después no pasa nada. Pocas cosas, pero importantes. ¿Qué es lo que no anda en mi vida? ¿Qué es lo que podría andar mejor en mi vida? ¿Qué puedo hacer por Cristo? ¿Qué es lo que a lo mejor el Señor me está pidiendo en este momento? Eso, tratar de irlo concretando, para que de ahí nazca algún propósito, aunque sea uno, no mucho, 1, 2, 3. Poca cosa, pero que nos sirva para afinar la puntería, para tomar más en serio nuestra vida cristiana, para que mi respuesta sea más generosa. En la meditación anterior está el espíritu de eso. Es decir, esa disposición de decirle, bueno, Señor, acá estoy. ¿Qué querés de mí? Estoy dispuesto a seguirte. En esto, que no es meditación, sino que como una reflexión, bueno, irnos orientando. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ya sea para la elección de Estado, ya sea para la reforma de vida. Para hacerla bien. Yo diría que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, el principio y fundamento. O sea, aquí están los principios que tienen que orientar, ya sea mi elección, ya sea mi reforma. Ponerme delante del sentido de mi vida, para qué he sido creado, qué es para qué me creó el Señor, camino hacia Dios, mi relación con Dios y mi relación con las criaturas, con las cosas creadas. Esos son los principios que tienen que orientar, ya sea mi elección de Estado, ya sea mi reforma de vida. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Luego de estos principios, el llamado de Cristo. Y, en tercer lugar, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo que Cristo hizo por mí. Principios y fundamentos son los principios generales. Soy creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios y salvar mi alma. Y las otras cosas son creadas para ayudarme en esto. Eso es lo que me tiene que dar la primera disposición interior. En mi relación con las criaturas, ¿cuál es el fin que tengo yo? ¿Cuál es el fin que tienen las criaturas? En segundo lugar, esto se concreta en Cristo que me llama para seguirlo en un camino, en otro, en un lugar, en otro, en esta responsabilidad, en este apostolado, en el peso que yo puedo tener, en el ambiente donde desempeño una responsabilidad profesional, o económica, o política, o social, o gremial, o lo que sea. Y luego, para que esa respuesta sea generosa, mirar hacia lo que Cristo hizo por mí. Hay algunas orientaciones para esto también en el Vademecum. En la página 153, cuando habla de las reglas para hacer una buena elección, desarrolla el tema de la elección de Estado y el de la reforma de vida. En esa página y en las siguientes hay una serie de orientaciones concretas para la elección de Estado, cosas que uno puede ir teniendo en cuenta: vocación para el matrimonio, para la vida religiosa, para el sacerdocio, página 156. Tiempos o momentos para hacer una buena elección, página 158. Sobre esto hablaremos algo ahora. Y luego, página 163, reglas para la reforma de vida. Es decir, un poquito sobre los propósitos y sobre un plan de vida que a lo mejor puedo sacar de ejercicios
Y luego de hecha alguna de estas cosas, página 165, el ofrecimiento de la reforma de vida, es decir, poner en manos de Dios aquello que he decidido, aquellos propósitos, aquella orientación que he tomado. San Ignacio habla primero en un preámbulo de esto que mira al primer punto, principio y fundamento. En toda buena elección es de nuestra parte, en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra intención debe ser simple. Es decir, toda la primera semana tiende a purificarnos. ¿Para qué? Para que elijamos, digamos, con la mayor serenidad y objetividad posible aquello que Dios me está pidiendo. Solamente mirando para qué soy creado, es a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi ánima. Sí, eso es lo que me tiene que guiar. Uno puede tomar una decisión o hacer una elección por motivos que no son limpios, por motivos que no son claros, por motivos que incluso a veces son malos. Tomo esta decisión porque es más fácil y más cómodo, o la tomo por vanagloria, o la tomo por un interés desordenado, como si uno eligiera una carrera no porque verdaderamente tiene inclinación o capacidad para eso, sino porque es más fácil y porque voy a ganar más plata con esto. Bueno, no, o sea, dejar de lado todo lo que pueden ser intenciones bastardas, intenciones torcidas, a eso viene la purificación anterior, y mirar, bueno, ¿para qué soy creado? Alabanza de Dios y salvación de mi alma. Y entonces, cualquier cosa que yo elija tiene que ser lo que me ayude para el fin para el que soy creado, no ordenando ni trayendo el fin al medio, sino el medio al fin. Es decir, no poniendo como fin lo que es un medio, sino al revés. Elijo el matrimonio, ¿para qué? Porque me doy cuenta que ahí puedo servir mejor a Dios, puedo dar mejor gloria a Dios, en la vida de familia, en la educación de los hijos. O elijo el sacerdocio, ¿por qué? Porque me doy cuenta que el Señor me llama por ahí para servicio de Dios. Si eligiera el sacerdocio, qué sé yo, y bueno, porque es más fácil, porque los curas no laburan y porque me da más prestigio social, no, ahí estaría poniendo lo que es un medio, lo estaría poniendo como fin. No elijo servir a Dios, sino aprovecharme. Sino aprovecharme de eso. Esa es la primera disposición interior que nace del principio y fundamento. Asimismo hay otros que primero quieren tener beneficios y después servir a Dios en ellos. De manera que estos no van derecho a Dios, sino que quieren que Dios venga derecho a sus aficiones desordenadas. Es decir, le digo, Señor, yo estoy dispuesto a servirle a servirte, y lo que vos quieras, con tal que no me pidas esto, aquello y lo demás allá. Yo estoy dispuesto a servirte, pero allá. Hacen del fin medio y del medio fin. Primero tenemos que poner por objeto querer servir a Dios, que es el fin, y secundariamente tomar beneficio o casarme o lo que sea, si más me conviene, que es el medio para el fin. Así, ninguna cosa me debe mover a tomar los tales medios o a privarme de ellos, sino solo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y salud eterna de mi alma. Eso tiene que ser lo que me guía, esos principios fundamentales del principio y fundamento. Tiene otro párrafo en el cual habla de lo que decía antes. Hay elecciones que son mudables y otras que no son mudables. Matrimonio, sacerdocio, ya elegido, ya en camino, ya hecho. Ahí no hay más que elegir, sino solamente tratar de ordenar la vida lo mejor posible dentro de este camino que ya he elegido, para hacer las cosas lo mejor posible. Esto con respecto a lo que hay que elegir o lo que hay que reformar. ¿Cómo se hace? Esto aparece en el Vademecum. San Ignacio habla de 3 tiempos para hacer una sana y buena elección en cada uno de ellos. Fíjense que son cosas importantes, como decía aquí en los ejercicios tal vez lo vivimos demasiado comprimido, por eso no hay que apurarse,
Pero tener en cuenta estas cosas, recordarlas, o tener el vademecum y volver sobre esto, puede ser útil, porque muchas veces en nuestra vida, no solo cuando hacemos ejercicio, muchas veces en nuestra vida tenemos que tomar una decisión que es importante. Y entonces, para esa decisión importante es muy útil recordar esto, conocer esto. ¿Qué hago? Hago esto, lo otro. Cosas importantes, ¿no es cierto? No decir, bueno, qué sé yo, me pongo una corbata de este color o de otro, voy a hacer una elección, una reforma de vida, una elección de esta, no. Cosas importantes, pero tenemos que tomar una decisión importante, entonces saber hacerla con la mayor limpieza de alma, iluminado por los principios. ¿Cuántas veces tomamos una decisión por conveniencia, por interés, por pasión, por comodidad, por pereza? No, lo que es mejor para el fin para el que he sido creado, para la salvación de mi alma. Y esto se puede dar de distintas maneras, que es lo que dice aquí, 3 tiempos. En el primer tiempo, o sea, es una circunstancia clara, cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad, que sin dudar ni poder dudar, tal alma devota sigue a lo que le es mostrado. Dice como San Pablo, como San Mateo. Es cuando aparece la gracia de Dios como una luz que no me permite dudar lo que el Señor quiere de mí. Caso de San Pablo. ¿Por qué me persigues? Señor, ¿qué quieres que haga? Como el caso de San Mateo, que se llamaba Leví y que estaba en su mesa de cambista y de publicano, mesa donde cobraba los impuestos, tenía el cambio de las monedas de los judíos que iban y venían de Jerusalén, tenía ahí los cheques, los pagarés, todas esas cosas, y pasa Cristo en un momento y dice, ven y sígueme. Clarísima la cosa, o sea, la palabra de Dios lo toca, la luz de Dios lo ilumina por adentro, y Mateo se levantó dejando todo, no le dijo, espérate Señor que termino las cuentas, no, se levantó y lo siguió a Cristo que lo llamaba. Ahí no hay duda. Bueno, hay veces en que la gracia de Dios se presenta de esa manera. El Señor me ilumina interiormente de tal forma que sin ninguna duda veo lo que tengo que hacer. Yo recuerdo que me decía, se lo he escuchado más de una vez a Monseñor Tortolo, él decía, yo sentí el llamado al sacerdocio a los 11 años y nunca dudé. Bueno, es una gracia especial de Dios, ¿no es cierto? Es una gracia particular de Dios. ¿Es posible sentirlo a los 5 años? Sí. Mira, a veces eso, hay gente que me decía, no, pero ¿cómo un tipo tan chico puede sentir la vocación? Y yo les cuento lo siguiente, yo tengo un hermano mío que es piloto civil, comandante de vuelo de aerolínea, y él a los 4 años dijo, quiero ser aviador. Y no cambió nunca. Me acuerdo que éramos chicos y en un carnaval le habían regalado las antiparras y la gorra de piloto, y bueno, se disfrazó de piloto. El carnaval siguiente le dijeron, bueno, ¿de qué te vas a disfrazar? De piloto. Pero no, si ya el año pasado no, entonces de nada. y no tuvo ninguna duda, ¿no es cierto? A los 17 años le pidió a mis padres el permiso para hacer el curso de piloto civil, le dijeron que no, porque no les hacía mucha gracia. Y él, bueno, en cuanto hacía algún trabajito, juntaba unos pesos y se pagaba algunos minutos de vuelo en un aeroclub. Cuando mis padres se enteraron, lo autorizaron. O sea, si es posible tener una vocación, digamos, para ser piloto con tanta claridad desde los 4 años, también es posible para el sacerdocio, ¿no? Eso se lo escuchó más de una vez a Monseñor Tortolo, decía, nunca dudé. Bueno, es una gracia particular de Dios, no siempre llama así y no se lo tenemos que pedir. Hay veces en que uno una vocación o una decisión la va tomando, a lo mejor con dudas, a lo mejor por un camino más largo, más difícil, a lo mejor uno no la ve con tanta claridad de entrada. Esto puede ser para la vocación o puede ser para una decisión que tengo que tomar. No, ciertamente estoy seguro que el Señor me pide esto. Segundo, dice, se toma bastante claridad, ya no es eso que no puedo dudar, y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones y por experiencia en discreción de varios espíritus. Es decir, por los toques interiores, pero más suaves, que uno puede sentir del buen y del mal espíritu.
analizando, distinguiendo, y San Ignacio da reglas para eso, uno va viendo, no con la misma claridad de golpe que lo anterior, pero me parece que, para poner, qué sé yo, el caso de la vocación, digo, lo pongo porque es lo que más tengo que tratar. Llevo 16 años en seminario, o sea que si habré tratado vocaciones, ¿no es cierto? Uno por ahí tiene vocación para una cosa, pero no la ve con esa claridad, con esa certeza lineal. A veces hay momentos en que la siente la luz interior, siente el llamado, sí, pero por ahí hay momentos en que siente como un rechazo, como una repugnancia. Bueno, eso pasa normalmente casi en cada vocación, ¿no es cierto? Uno puede a lo mejor amar su carrera, su profesión, no hablo de una profesión sacerdotal, cualquier carrera. Un estudiante de Derecho podrá tener el entusiasmo por su carrera, pero a lo mejor pasará por algún momento en el cual no quiere ver ni un libro ni un código, pero ni pintado, y siente hasta rechazo y repugnancia por eso. Bueno, si eso fuera permanente, si a lo largo de toda la carrera sintiera una especie de rechazo por todas las materias, por todas las cosas, tendría que decir, pensarlo bien, a lo mejor tu camino está por otro lado. Pero el hecho de sentirlo en algún momento, es decir, que vaya y venga, no es que la vocación, por ejemplo, se va y vuelve. No, uno fundamentalmente la ve. Entonces es un poco poner en la balanza las dos situaciones y darme cuenta, bueno, ¿cuál es la orientación general? O sea, ¿qué es lo que yo veo más claro a lo largo de más tiempo? Sí, a veces dudo, pero ¿qué es lo que prima? Y lo que prima es esto. ¿Y en qué estado de ánimo? Y bueno, cuando me encuentro bien, cuando me encuentro sereno, me encuentro en paz, esto está presente. Hay momentos en que uno se encuentra desolado, desganado, deprimido. San Ignacio también tiene una cosa de sabiduría y dice, en tiempos de desolación no hay que mudar los propósitos. He hecho un propósito, he elegido un camino, me encuentro en un momento de crisis, de prueba, de depresión, con ganas de tirar todo al diablo, guarda. Ese no es momento. No es momento ni para elegir, ni es momento para cambiar una decisión ya hecha. ¿Por qué? Porque en esos momentos anímicos es como si uno se pusiera los anteojos oscuros y entonces mira todas las cosas y las ve negras todas. Uno no está en estado de ánimo para hacer una elección serena. Tampoco por ahí en un momento en que uno está excesivamente embalado o entusiasmado. Por ahí uno se compromete a cosas que después no puede cumplir. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por un impulso de entusiasmo. El tercer tiempo, dice, es tranquilo. Es decir, no hay grandes mociones interiores por parte del buen espíritu, ni tampoco grandes agitaciones por parte del mal espíritu. Uno se encuentra en un estado de ánimo sereno, normal, considerando primero para qué es nacido el hombre. Aquí entra ya más una consideración racional. En lo otro entra una especie de detección de los distintos movimientos o luces interiores espiritual. Considerando primero para qué es nacido el hombre, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su alma. Y esto deseando, elige por medio una vida o estado dentro de los límites de la Iglesia para que sea ayudado en servicio de su Señor y salvación de su alma. Y aclara qué significa esto. Dije tiempo tranquilo, cuando el alma no es agitada de varios espíritus y usa de sus potencias naturales libre y tranquilamente. Si en el primero o segundo tiempo no se hace elección, es decir, uno no tiene la clara luz de Dios que le muestra esto es lo que te estoy pidiendo, ni tampoco tiene ese juego de luces o de trabajo del buen y del mal espíritu, donde hay que discernir, ahí cuando es el segundo paso es conveniente tener la ayuda, sobre todo de un director espiritual, para que a uno lo vaya ayudando o orientando. Si no hay ninguna de esas cosas, sino que uno se encuentra tranquilo, sereno, y bueno, ahí usa de sus potencias naturales. Y lo que viene después es, en este caso, o sea, que puede ser el más frecuente. ¿Qué hago? ¿Tengo que elegir estado o tengo que tomar una decisión con respecto a mi vida? Entonces da una serie de orientaciones acerca de cómo tengo que proceder, en qué disposición me tengo que poner.
y lo hace en varios puntos. Primer punto, dice, proponer delante la cosa sobre que tengo que hacer elección. Esto o aquello. ¿Lo tomo o lo dejo? ¿Me comprometo a esto o no me comprometo? ¿Sigo este camino? ¿Sigo aquel otro? ¿Cambio en esto? ¿No cambio? Poner delante la cosa. Segundo, es menester tener por objeto el fin para que soy creado. Fíjense cómo insiste en esto. Para que la elección sea limpia por pura gloria de Dios. Que es para alabar a Dios nuestro Señor y salvar mi alma. Y con esto hallarme indiferente, sin afección ninguna desordenada. Es decir, no elegir por pasión, por inclinación al pecado, por conveniencia. Con la mayor serenidad y claridad interior y libertad interior posible. De modo que no esté más inclinado ni afectado a tomar la cosa propuesta que a dejarla, ni más a dejarla que a tomarla, mas que me halle como en medio de un peso para seguir aquello que sintiere ser más en gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Es decir, primero el objeto, esto, lo tomo, lo dejo, hago esto. Segundo, esa limpidez interior, qué es lo mejor para mi alma y qué es lo mejor para la gloria de Dios. Tercero, lo hago como hijo de Dios y buscando su voluntad. Entonces, no es solo mi cabeza. Pedir a Dios nuestro Señor que quiera mover mi voluntad y poner en mi alma lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta, que más su alabanza y gloria sea. Señor, ayúdame a ver. Señor, dame luz para esta decisión que tengo que tomar. Señor, ¿qué es lo mejor? Cuarto, considerar raciocinando cuántas ventajas o provechos se me siguen con el tener oficio o beneficio propuesto para sola alabanza de Dios nuestro Señor y salud de mi alma. Y por el contrario, considerar asimismo las desventajas y peligros que hay en tenerlo. Es decir, una especie de balance, voy poniendo en los dos platillos de la balanza. Bueno, esto, ¿qué ventajas tiene? Esto, esto y esto. Esto, ¿qué problemas tiene o qué dificultades o qué inconvenientes? Tal cosa, tal otra o tal otra. Ponerme entonces en libertad y en serenidad delante de Dios, pedirle ayuda y después sí, empezar a poner en los platillos de la balanza. Cuando se trata de una cosa importante, uno hasta lo podría hacer por escrito, en 2 columnas o en 4 si ustedes quieren, tal cosa a favor o en contra, o tal otra, a favor o en contra, y lo voy llenando. Ojo, ¿es conveniente o es inconveniente? Para mí, hay que verlo. Ahí se trata de una elección concreta, no me puedo quedar en una cosa teórica. Yo me planteo la vocación y podría decir, bueno, sí, pero a lo mejor más que ser un sacerdote perteneciente al clero secular, podría, qué sé yo, meterme en los cartujos, que son una entrega maravillosa a Dios, en el silencio, en la soledad, en la penitencia. Sí, es maravilloso, pero ¿es para mí? Si yo me meto ahí, una vez me vuelvo loco. O sea, no es para mí. Poner entonces, considerando, bueno, ventajas y desventajas de una cosa y de la otra, tratando de hacerlo como fin solo para mayor gloria de Dios y bien de mi alma. Después de poner todas estas cosas en el peso de la balanza, quinto, después que así he discurrido y raciocinado a todas partes sobre la cosa propuesta, mirar dónde más la razón se inclina. Y así, según la mayor moción racional y no moción alguna sensual, se debe hacer deliberación sobre la cosa propuesta. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Cuando miro las cosas con seriedad, con serenidad, no movido por una pasión, como decíamos antes, por puro gusto o por pura comodidad o por puro interés o provecho, sino según la mayor moción racional, hacia dónde se inclina la cosa. ¿Hacia dónde se inclina? Ojo, en todas las cosas humanas nunca podemos pretender
salvo esa gracia especial de Dios que me hace ver con su luz con tanta claridad la cosa, en cualquier opción o decisión humana, uno nunca puede pretender tener las cosas tan claras como el resultado final de una operación matemática. Las cosas humanas no son como los números, o sea, el obrar humano no es una ciencia exacta, ¿no es cierto? Siempre, cuando uno tiene que tomar una decisión, es necesario en algún momento pegar un salto, es necesario en algún momento asumir un riesgo. Lo que importa es que el salto se pegue, digamos, racionalmente, es decir, teniendo motivos suficientes para pegarlo, ¿no es cierto? Qué sé yo, si un tipo se enamora a primera vista y dice, bueno, este es el amor y la felicidad de mi vida, y se casan la semana siguiente, tipo película norteamericana, evidentemente que no es una decisión bien tomada. Y si ese matrimonio sale bien es por una especie de milagro de Dios, ¿no es cierto? Pero si un tipo se ha puesto de novio y ha llevado su noviazgo durante un tiempo prudente y han procurado en ese noviazgo verdaderamente conocerse, etcétera, etcétera, hay un momento en que uno tiene que decir, bueno, sí, somos el uno para el otro y podemos fundar una familia. Eso nunca va a ser como el resultado de una operación matemática, siempre hay un margen de riesgo, siempre hay una... Pero uno, cuando da el salto, lo hace sensatamente, es decir, tiene motivos suficientes para hacerlo, y así en cada elección humana. También a veces viene por ahí la escrupulosidad y la angustia en el tipo que nunca termina de decidir, porque siempre puede haber un pero, siempre puede haber una cosita que queda. Entonces, ¿hacia dónde se inclina la balanza? Y luego, punto sexto y último, hecha la tal elección o deliberación, debe ir la persona que tal ha hecho con mucha diligencia a la oración delante de Dios nuestro Señor y ofrecerle la tal elección. Bueno, mira, Señor, yo lo he estado pensando en presencia tuya y tratando de hacerlo con la mayor serenidad y objetividad posible, y me doy cuenta que vos me pedís esto. Señor, yo te lo ofrezco. ¿Para qué? Para que su divina majestad la quiera recibir y confirmar, siendo su mayor provecho y alabanza. Es decir, le pido luz al principio a Dios para que me ayude a hacer una buena elección, y cuando he llegado a una decisión, esa decisión la pongo en las manos de Dios. Y un segundo modo son algunas indicaciones más simples, pero que también son importantes para esta elección o para esta reforma de vida. La primera es que aquel amor que me mueve y me hace elegir tal cosa descienda de arriba del amor de Dios, de forma que el que elige sienta en sí que aquel amor, más o menos que tiene la cosa que elige, es solo por su Creador y Señor. En fin, no hace falta mayor explicación, ya sería reiterativo. Pero sí, la segunda, tercera y cuarta nos puede ayudar para hacer una elección o para tomar una decisión. La segunda dice, es mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido, y deseando yo toda su perfección, considerar lo que yo le diría que hiciese y eligiese para mayor gloria de Dios nuestro Señor y para perfección de su alma, y haciendo yo mismo guardar la regla que para el otro pongo. Qué conocedor de la naturaleza humana que es San Ignacio. Ayer decía que somos tan capaces de engañarnos y de mentirnos a nosotros mismos, que a veces las cosas que nos atañen a nosotros son en las que más difícil se nos hace juzgar, cuando son cosas que nos afectan a nosotros, porque ahí sí entra la pasión, la comodidad, el interés. Entonces, para evitar eso, me dice San Ignacio, bueno, tengo que tomar una decisión sobre esto. Yo me pongo entonces mirando a un hombre que no conozco, porque ni siquiera, que sé yo, un amigo, pero tipo que no conozco, que se encuentra en la misma situación que yo. ¿Qué le recomendaría que hiciera para mejor bien de su alma y para mayor gloria de Dios? Es decir, me hace pasar de la subjetividad cargada de pasión a la objetividad. Bueno, si lo otro es bueno y yo se lo recomendaría al otro, entonces recomendátelo vos mismo. Si esto es lo que le recomendarías al otro, bueno, eso es lo mejor.
La tercera también nos lleva a sincerarnos. La tercera, considerar como si estuviese en el artículo de la muerte, la forma y medida que entonces querría haber tenido en el modo de la presente elección. ¿Sí? Me pongo con la imaginación, bueno, me estoy por morir. Esta decisión que voy a tomar ahora, ¿cómo me gustaría haberla tomado en ese momento? Nos lleva a sincerarnos. Lo hago como si estuviera por morirme, es decir, por presentarme delante de Dios. Y lo mismo la tercera. ¿Cómo me hallaré en el día del juicio? Pensar cómo entonces querría haber deliberado acerca de la cosa presente. Si la decisión la tengo que tomar ahora, pero miro, y en ese momento, o sea, delante de Dios, en el momento del juicio, en el momento de mi muerte, ¿qué es lo que querría haber hecho ahora? ¿Estaría conforme con la elección que voy a hacer ahora? ¿O me estaría arrepintiendo y dando patadas del propio traste por haber elegido de esta manera? Son tres normas interesantes para ayudar a lo anterior, es decir, para hacer la cosa con objetividad. ¿Qué le recomendaría a otro que estuviera en mi situación? ¿Qué es lo que me dejaría más tranquilo, más en paz, en el momento de la muerte o en el momento del juicio? Bien. Hay alguna cosita sobre reformar el propio estado de la vida, pero de hecho lo que importa es esto. Son todos estos pasos que da San Ignacio para ver qué es lo que el Señor pide de mí. O el Señor me ilumina con claridad, repito, de tal manera que no me deja dudar, o voy en un discernimiento de espíritus, detectando las diversas luces y sombras hasta llegar a una conclusión, o de lo contrario, con serenidad y tranquilidad, sin estar agitado por distintos espíritus, voy raciocinando, es decir, después de pedirle a Dios que me ayude, poniendo en la balanza los motivos en pro y en contra de este propósito, de lo que tengo que hacer, de lo que me parece que es mejor para la gloria de Dios. Y para eso ayudarme de estas tres cosas que señalamos por último. Tengámoslo en cuenta si en lo que queda del retiro vamos buscando algún propósito, vamos viendo, mirando hacia adelante, qué es lo que tengo que hacer por Cristo, qué es lo que Cristo me puede estar pidiendo.